Hay historias de Hollywood que comienzan como un cuento de hadas y terminan revelando un lado de la fama que muy pocas personas quieren mirar de frente. La historia de Hayden Panettiere es una de ellas. Durante años, millones de personas la conocieron como aquella joven actriz de enorme talento que parecía tenerlo todo: belleza, fama, dinero, reconocimiento internacional y una carrera que comenzó cuando prácticamente todavía era una niña. La vimos crecer frente a las cámaras, convertirse en una de las estrellas juveniles más conocidas de su generación y posteriormente conquistar al público con personajes como Clark Banner en Héroes y Juliette Barnes en Nashville. Pero detrás de las fotografías, las alfombras rojas y las entrevistas había una realidad completamente diferente. Una realidad marcada por presiones, problemas personales, adicciones, pérdidas, relaciones destructivas y una lucha constante por recuperar el control de su propia vida. Y lo más inquietante es que muchas de las cosas que hoy conocemos no salieron de rumores de internet, sino de las propias palabras de Hayden, especialmente de las revelaciones que hizo en sus memorias y en sus últimas entrevistas. Entonces, ¿fue realmente utilizada por Hollywood? ¿O estamos ante algo todavía más complejo? Hoy vamos a reconstruir su historia desde el principio. Hayden Panettiere entró al mundo del espectáculo cuando apenas tenía unos meses de vida. Su carrera comenzó siendo prácticamente una bebé y, con el paso de los años, apareció en comerciales, series de televisión y producciones cinematográficas. Para cuando llegó a la adolescencia, ya había pasado una parte enorme de su vida trabajando frente a cámaras. Y esto es importante porque crecer dentro de Hollywood no significa simplemente tener éxito a una edad temprana. Significa aprender a construir una identidad mientras millones de personas observan cada movimiento que haces. Pero mientras el público veía a una estrella ascender, Hayden estaba experimentando algo que muchos antiguos niños actores han descrito: la dificultad de descubrir quién eres cuando desde muy pequeño todo el mundo te dice quién debes ser. En sus propias declaraciones, Panettiere habló de la enorme presión que significaba trabajar durante años, mantener una determinada imagen y cumplir con las expectativas de la industria. En una de sus revelaciones más fuertes, contó que durante la época de Héroes alguien de su entorno profesional comenzó a darle pastillas para que pudiera mantenerse animada durante entrevistas y compromisos promocionales. Según su propio relato, aquella persona supuestamente debía estar cuidándola, pero esas sustancias terminaron abriendo una puerta hacia problemas de adicción que años después serían devastadores. La situación se volvió todavía más complicada cuando Hayden llegó a la maternidad. En 2014 nació su hija Kaya, pero el nacimiento estuvo acompañado de una experiencia física y emocional extremadamente difícil. Hayden contó posteriormente que sufrió una grave depresión posparto y que llegó a atravesar un momento de profundo deterioro personal. En lugar de vivir la maternidad como el comienzo de una etapa tranquila, comenzó una batalla contra problemas emocionales y contra el consumo de alcohol y otras sustancias. Finalmente ingresó en rehabilitación y, en 2018, tomó una de las decisiones más dolorosas de su vida: aceptar que su hija permaneciera bajo la custodia de su padre, Vladimir Klitschko. Durante años, algunos titulares presentaron aquello de una manera extremadamente simplificada, como si Hayden simplemente hubiera decidido abandonar a su hija. Pero ella rechazó públicamente esa interpretación y explicó que la situación era muchísimo más dolorosa y compleja. En entrevistas relacionadas con sus memorias describió aquel momento como uno de los peores días de su vida y sostuvo que tomó decisiones pensando en lo mejor para ella. Pero quizá uno de los golpes más devastadores llegó en 2023, cuando su hermano menor, Jansen Panettiere, murió inesperadamente a los 28 años debido a una afección cardíaca no diagnosticada. Para Hayden, aquella pérdida fue simplemente devastadora. Ella misma explicó que sentía que había perdido una parte de su alma y que la muerte de su hermano afectó profundamente su capacidad para desenvolverse en público. Después de aquella tragedia también habló de problemas relacionados con su imagen corporal y de cómo regresaron algunos de sus antiguos problemas de ansiedad y agorafobia. Es decir, cuando parecía que finalmente estaba intentando reconstruir su vida, recibió otro golpe que volvió a abrir heridas que nunca habían desaparecido completamente. Y entonces llegamos a una etapa especialmente importante: Hayden comenzó a contar su propia versión de la historia.
En 2026 publicó sus memorias, This Is Me, A Reckoning, y allí decidió hablar de aspectos de su vida que durante años habían sido convertidos en titulares, rumores y especulaciones. Habló de su infancia, de Hollywood, de sus adicciones, de la depresión posparto, de la pérdida de la custodia de su hija y de experiencias que, según su propio testimonio, habían cambiado completamente su manera de verse a sí misma. De repente, la mujer que durante años había sido observada desde afuera estaba intentando recuperar el derecho a explicar su historia desde adentro. Y quizá esa sea una de las partes más importantes de todo esto. Hayden no quería que su vida fuera reducida a los peores momentos que atravesó. Quería que la gente entendiera cómo había llegado hasta allí. En sus últimos meses, además, parecía estar intentando reconstruir su relación con su hija, recuperar estabilidad y comenzar una nueva etapa profesional. En entrevistas recientes habló con una franqueza que sorprendió a muchas personas y dejó claro que estaba tratando de mirar su pasado sin esconderlo. Incluso había regresado a proyectos audiovisuales después de años especialmente difíciles. Por eso su muerte resulta todavía más impactante. El 16 de agosto de 2026, Hayden Panettiere murió a los 36 años. Las autoridades y medios informaron inicialmente que fue encontrada inconsciente en Carolina del Sur y que no había señales de traumatismo o violencia, pero la causa exacta de su muerte continúa bajo investigación. Algunas publicaciones han hablado de una posible sobredosis, pero eso no debe presentarse como una causa confirmada hasta que las autoridades correspondientes publiquen sus conclusiones. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Porque después de conocer todo esto, decir simplemente que Hayden Panettiere fue utilizada por Hollywood sería demasiado fácil. La realidad es mucho más incómoda. Fue una niña que comenzó a trabajar prácticamente desde que tenía edad para estar frente a una cámara. Fue convertida en una estrella siendo adolescente. Estuvo rodeada de adultos, representantes, ejecutivos, periodistas y una industria que necesitaba que siguiera funcionando incluso cuando internamente podía estar sufriendo. Ella misma contó que recibió sustancias de una persona de su entorno profesional para poder afrontar compromisos de trabajo. También tuvo que lidiar con una enorme presión mediática cuando su vida personal comenzó a derrumbarse. Pero al mismo tiempo, reducir toda su historia a una víctima sin capacidad de decisión también sería injusto. Hayden tomó decisiones, cometió errores, pidió ayuda, volvió a caer, intentó recuperarse y siguió luchando. Era una persona compleja, no un personaje de película. Tal vez esa sea la verdadera historia que Hollywood no supo contar. No la historia de una estrella destruida, sino la historia de una mujer que durante buena parte de su vida tuvo que luchar contra la versión de ella misma que los demás habían creado. La niña prodigio. La estrella perfecta. La actriz problemática. La madre que perdió la custodia. La mujer que sufrió adicciones. La víctima de una relación abusiva. Todos esos titulares podían contener una parte de la verdad, pero ninguno podía explicar completamente quién era Hayden Panettiere. Y quizá por eso sus propias palabras de los últimos años son tan importantes. Porque cuando una celebridad pasa décadas siendo observada por millones de personas, recuperar el control de su propia narrativa puede convertirse en una de las batallas más difíciles de todas. Así que la pregunta realmente no debería ser solamente quién utilizó a Hayden. La pregunta debería ser qué clase de sistema permite que una persona empiece a trabajar siendo apenas un bebé, llegue a convertirse en una estrella mundial y, años después, tenga que explicar públicamente las heridas que dejó aquella vida bajo los reflectores. Porque la historia de Hayden Panettiere no demuestra que Hollywood sea una gigantesca conspiración donde todos están intentando destruir a sus estrellas. Demuestra algo mucho más preocupante, que la fama puede hacer que los problemas de una persona se conviertan en espectáculo, mientras que las estructuras que existen alrededor de esa persona pueden no ser suficientes para protegerla cuando más lo necesita. Hoy, Hayden ya no puede contar nuevas páginas de su historia. Pero sí dejó algo que permanecerá, sus propias palabras. Y quizá ahora, después de su muerte, lo más justo no sea recordar únicamente a la actriz que interpretó a Clark Banner o a Juliette Barnes. Tampoco reducirla a sus adicciones, sus relaciones, sus errores o sus tragedias.
Hay que recordar a la niña que comenzó demasiado pronto, a la mujer que intentó recuperar el control de su vida y a una madre que, pese a todo lo que ocurrió, continuó hablando del amor que sentía por su hija. Hayden Panettiere pasó gran parte de su existencia frente a las cámaras. Tal vez la última lección de su historia sea que detrás de cada rostro famoso existe una persona que puede estar librando batallas que el público jamás alcanza a ver. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, después de conocer toda esta historia, ¿crees que Hayden fue realmente utilizada por la industria de Hollywood, o piensas que su tragedia fue el resultado de una combinación mucho más compleja de fama, presión, decisiones personales, traumas y circunstancias que se fueron acumulando durante años? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este es uno de esos casos donde probablemente no existe una respuesta completamente sencilla. Si este video te hizo mirar de otra manera la historia de Hayden Panettiere, puedes apoyar al canal con un me gusta y suscribirte a Secretos de Hollywood. Y recuerda algo, detrás de cada celebridad que vemos en una pantalla existe una persona cuya historia es mucho más grande que los titulares que aparecen sobre ella.